¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Ya hicimos el lanzamiento de nuestro podcast. Conocieron un poquito de Paula, un poquito de mí y pues de la idea de iniciar esta aventura. Me alegra mucho que estén aquí con nosotros. Hola Paulis, ¿cómo estás? Hola Nata, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenidos, como dice Nata, a este primer episodio. Es un gusto para nosotras poder empezar este proyecto y poder hoy hablar un poco más sobre diferentes temas que queremos tocar durante este proyecto. Hoy particularmente queremos hablar sobre amor propio, que creo que fue ese primer motor en el que tuvimos tú y yo muchísimas charlas y que hoy queremos compartir con ustedes desde dos perspectivas muy diferentes. Claro que sí, Paulis. Efectivamente, como lo mencionaba Paulita, ese fue el primer pensamiento cuando inició todo esto por diferentes situaciones que hemos vivido, tanto ella como yo. Entonces, bueno, pues demos inicio, vamos a tratarlo de hacer como conciso y como les decíamos en nuestro lanzamiento, la idea es poder dejarles 7 tips finalizando nuestro podcast. Pueden ser 7 tips de errores, 7 tips de, por decirlo así, como consejos que nos han funcionado a nosotros. Entonces, Paulis, pues si quieres, comenzamos. Bueno, lo primero que queremos hablar en este episodio es sobre qué es el amor propio. Creo que ahí las dos tenemos perspectivas muy diferentes o perspectivas más bien que desde la experiencia propia se unen pero también se separan de lo que cada una percibe de lo que es el amor propio. Yo quiero contar que inicialmente para mí el amor propio era como algo con lo que todo mundo nacía. Nunca en mi vida me había cuestionado tanto sobre el amor propio como en los últimos años de mi vida, particularmente desde pandemia. Y es una cosa que antes era como que estaba muy relacionada con el físico. Yo sentía que el amor propio estaba relacionada con que yo me veía al espejo y me sentía bien con lo que veía y ya estaba. Pero a partir de la pandemia, de todo este encierro que tuvimos y de todo ese bombardeo que hubo de información, empecé a analizar muy diferente lo que para mí era el amor propio. Nunca me lo había cuestionado y a raíz de esto empecé a entender que para mí el amor propio está muy relacionado con el autoconcepto y con la autovalía, ¿no? Con lo que es valioso para mí dentro de mí misma. Y ahí fue donde encontré un conflicto terrible. Resulta que no era lo físico, porque yo estaba bien con lo físico, pero había un montón de cosas internas que no eran tan fácil para mí aceptar o con las que yo no podía dialogar tan bien. Y creo que ahí fue la primera vez que yo me cuestioné sobre si yo tenía o no amor propio. Jamás me lo había cuestionado, jamás había dicho yo tengo o no tengo, simplemente como que lo daba por hecho. Entonces, creo que ese fue mi primer acercamiento a yo cuestionármelo internamente y decir, creo que no estoy tan bien con mi relación en torno al amor propio. Bueno, Paulis, ¿y qué hiciste para empezar a trabajar en ese amor propio, en ese cuestionamiento que te llevó a trabajar en él? Bueno, diferentes cosas. Yo creo que inicialmente no hice nada. O sea, simplemente como que surgió en mí una curiosidad y decir como hay muchas cosas que no están tan chéveres en mí. Hay muchas cosas con las que no me siento tan bien conmigo misma, pero está ok, llevo viviendo así muchos años, no pasa nada. En el último tiempo que he vivido situaciones un poco difíciles, como que me han retado emocionalmente, empecé a cuestionármelo más porque internet empezó a bombardearme de muchísima información con la que yo empecé a conflictuar. Entonces me encontré por allá en Instagram a un tipo supremamente pues como con un pensamiento bastante brusco sobre el amor propio, en el que gritaba, literalmente en el reel que vi en Instagram gritaba, si tú no te amas, nadie te puede amar.
Y yo decía, como, Bastante duro. sí, horrible. O sea, yo decía, ¿cómo puedes decir eso? O sea, es supremamente cruel. Es supremamente cruel decirle a alguien, si tú no te amas, nadie te va a amar. Aparte porque en ese Aparte momento, porque es mentira. y en ese momento yo no me amaba. O sea, en ese momento, realmente en ese momento que vi ese reel, estaba pasando con un conflicto con ese amor conmigo misma bastante grave. Y alguien me estaba diciendo como, no, si no te amas, nadie te va a amar. Y eso me hizo empezar a entender que eso no era el amor propio, que el amor propio no está relacionado con que si tú te amas, otros van a ser. Y empecé en una búsqueda de lo que para mí significaba, porque de verdad que uno encuentra en Instagram mucha basura, o sea, No solo en Instagram, en todas las redes sociales, hasta en TikTok. Eso que tú dices fue muy similar. Cuando iniciamos a mirar en TikTok qué tantas cosas de amor propio había, ¿recuerdas? Ajá, sí. O sea, es mucha información. Digamos que así como nosotras en este momento nos lanzamos a hacer esto, pero desde nuestras experiencias, pues todo el mundo tiene derecho a hacerlo por una cuenta, por una imagen o algo así, pero a veces hay gente muy dura. Sí, total. Y yo creo que hay gente que tiene como esta sensación de que su verdad o su pensamiento es la verdad que debe tener todo el mundo. Es decir, cosas como si tú no te amas, nadie te ama. Otras personas lo dirigen un poco más hacia lo físico. De hecho, en redes sociales pasan cosas como si tú no eres delgada o si tú no tienes este cuerpo, es difícil que te ames. Y eso me parece supremamente cruel. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces también tiene que ver, por ejemplo, desde mi experiencia, aparte de que también estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo con solamente lo que decía él, que si uno no se ama, entonces nadie lo va a amar, pues es falso, porque muchas veces, y creo que todos los seres humanos hemos estado en algún momento en un hueco totalmente profundo en el cual nos sentimos la peor miseria, pero es que no se trata solamente de que te ame una pareja, sino que pronto te ame un amigo, te amen tus hijos, te amen tus papás. Entonces, el que te amen esas personas, pues no significa que nadie lo haga porque tú no lo haces. Pero también a veces afecta mucho diferentes situaciones. Creo que a mí me pasó mucho también con una situación en la cual dejé de verme a mí misma y de darme cuenta de lo que yo era y de lo que realmente siempre me había gustado, que era, por ejemplo, viajar, compartir con mis amigos, ir a acampar. Dejé de hacer muchas cosas que me permitían sentir que me amaba totalmente y empecé a olvidarlas, y eso me llevó como a un abismo que aún en este momento sigo trabajando en eso para poder recuperarlo, porque si por ejemplo hablamos de la parte física que tú acabas de mencionar, a veces hay personas que ni siquiera le dan unas ganas de levantarse ni quitarse la pijama, sino quedarse todo el día en pijama y ya, y Total. eso afecta. Aparte que creo que ahí tú mencionas un punto muy importante y es el punto de que el amor propio no tiene un final, ¿sí? Que creo que, o sea, es como esta teoría de la felicidad, ¿no? Entonces hay que llegar a la felicidad, pero la felicidad no es un lugar al que se llega. El amor propio no es un lugar al que se llega porque igual todo el tiempo tú tienes que estar trabajando en ti, porque tú envejeces y a medida que envejeces pues tienes que aceptar ese cuerpo con el que estás envejeciendo, o de repente estás embarazada o vas a ser mamá y hay un montón de cambios físicos con los que también tienes que luchar, o pasas por alguna situación difícil emocional en la que también tienes que aceptar tu cuerpo. Entonces y tus emociones también hay que aceptarse todo el tiempo. Entonces creo que hay un error en el concepto de llegar al amor propio. Hay que llegar, esa es la meta, llegar hasta allá. Evidentemente nunca vamos a llegar, porque esto es un trabajo que tenemos como seres humanos todo el tiempo, y de repente en ciertas situaciones de nuestra vida vamos a tener que trabajar mucho más que en otras.
De repente cuando éramos adolescentes ni se nos pasaba esto por la cabeza, tal vez a otras personas sí, a alguien que nos está escuchando dice el mayor reto que yo tuve de amor propio fue en mi adolescencia porque, no sé, tenía acné, tenía sobrepeso, tuve problemas con ver mi cuerpo en la adolescencia, pero todo el tiempo tenemos un montón de etapas en las que hay que hablar sobre amor propio y sobre autovalor. Creo que para mí eso es lo más importante. Y el autovalor tiene que ver con lo que yo veo valioso en mí y que no es tan referente al otro. O sea, si para ti no es valioso mi valor, si para ti no es valioso lo que para mí es importante, pues ya está, es lo que para mí es valioso. No hay que pelear tanto con eso. Entonces creo que eso que dices es muy importante en ese sentido. No hay que llegar al amor propio. O sea, eso no es un fin. Eso es un camino que todos los días. Es todos los días un trabajo. Pero sabes que muchas veces, yo por lo menos en la adolescencia no conocía mucho el término de amor propio. Creo que eso está surgiendo mucho en esta generación. A nosotros no nos enseñaron que teníamos que valorarnos y tener esa autoestima y que tratar de hacer caso omiso a los comentarios. Es difícil muchas veces. El amor propio también tiene que ver con el temor y el miedo del que dirán, de lo que van a decir. Entonces eso también tiene que reforzarse y es algo que nunca nos enseñaron, que nunca nos dijeron, ven, por ejemplo, no sé, porque no en los colegios te enseñan también tipos de gestión de emociones, de valorarte a ti mismo, cosa que ¿cuántos niños en este momento sufren de bullying? Yo sufrí bullying, por ejemplo. Total, o sea, creo que en temas de amor propio uno no puede ser radical, o sea, no hay una sola forma de hacer las cosas. Creo que con esta experiencia que tú estás teniendo también como mamá y como muchas personas tal vez que están pasando por ese proceso puedan transitar en eso de ser mamá y estar en temas de amor propio y de sentirse valiosa como mujer y de sentirse buena mamá y de sentirse buena esposa si está con la pareja. Bueno, todo esto no es fácil, o sea, es un camino bastante complicado y de muchas herramientas que uno tiene que ir sacando a medida que va la vida. Entonces, sí creo que el amor propio es un tema de construcción constante, que algunos lo tienen más fácil y otros más difícil, y esto tiene todo que ver con la crianza que hemos tenido, con las experiencias previas, y por eso no se puede medir el amor propio como una vara con la que, o sea, mi camino de amor propio es supremamente distinto al tuyo. No importa si tú y yo estudiamos en el mismo lugar, nacimos las dos en la misma ciudad, pero eso nada tiene que ver y no se puede medir, que es lo que la gente hace, medir y decir, yo tengo más que tú o tú tienes más que yo. O yo lo obtuve en un mes y tú llevas un año en tu proceso, porque el tiempo y todo es relativo, o sea, no para ti va a ser el mismo tiempo que para mí, y no solamente, o sea, son muchos temas que se deben incluir en eso del amor propio. Tal vez algunos inician físicamente, otros inician espiritualmente, otros inician emocionalmente. Cada persona tiene derecho a elegir por dónde quiere iniciar y por dónde siente que va a tener la capacidad de hacerlo y que va a ser su mejor camino. Cada camino lo va a llevar a otra y a otra y a otra situación que le va a permitir seguir redescubriéndose. Sí, total, o sea, no es un camino acabado, no es un camino y no es un camino que tenga, o sea, que sea el bueno, porque también creo que la gente suele juzgar mucho el camino del otro, ¿no? Entonces, yo creo que el amor propio sí lo debemos ver en términos mucho más profundos de cómo nos sentimos en nuestra carne, porque al final es nuestra carne la que debe tener como ese espacio para analizarse y para decir por dónde vamos, qué estamos haciendo. Siento que hay algo muy importante que no se dice mucho en el amor propio, y es que las redes sociales
no benefician tanto como creemos. En las redes sociales estamos viendo un montón de cosas que no son reales, fotos de gente. Vea, yo tengo una amiga que pues digamos que es su forma de vida, no es juzgar, y si de pronto alguien está escuchando esto y hace lo mismo, no es juzgar, pero habla de esa mentira, ¿no? Y pone fotos de lugares en los que no está, ¿sí? Entonces tú ves en Instagram que puede estar en la playa, pero resulta que no está allá, o sea las edita, ¿sí? No, o en su realidad está en su cama, acostada, y la foto fue hace 7 días, o 10 días, o un mes, o hasta un año antes, ¿sí? Y la sube, y de pronto la otra persona que está al otro lado, que está mal, que se siente arruinada, que siente que no vale, que no viaja, que no es tan afortunada, que no es tan bonita, ve la foto y uno dice, mire, yo acá en mi cama, sin nada que hacer, y a esta persona viajando, y uno se compara todo el tiempo en redes sociales, y eso va directo a ese autovalor, ¿no? Entonces yo no valgo. Creo que todos, absolutamente todos en algún momento, o sea, nadie puede decir, no, yo nunca me he comparado. Si tú estás escuchando eso y dices eso, no te mientas, porque todos en algún momento nos hemos comparado con alguien, pero sí creo que la intención es con esto que ustedes nos están escuchando, la intención es poderles contar cómo nosotras dos desde qué perspectiva lo vemos, no solamente como tips para el amor propio, toma 1 litro de agua, obvio, sirve, pero la idea es que tú entres en un profundo autoconocimiento y busques realmente qué es lo que necesitas o qué crees que te está faltando para empezar ese camino que no va a terminar. Y desde tus recursos, porque yo creo que ahí hay otra parte de las redes, y es que la influencer famosa dice, no sé, tengo problemas con mi autoestima, y se opera. Y de repente yo no tengo los recursos para operarme. O de repente dice, pasé por una ruptura amorosa terrible, me voy a un spa a Cartagena. Y tú dices, no, pues yo estoy jodida porque estoy pasando por una ruptura amorosa, pero no tengo plata. No tengo plata para ir a pasar la tusa en Cartagena, juepucha. Sí, y creo que eso hace mucho daño, porque entonces tú dices, ni siquiera en el dolor puedo transitar igual que otros, porque no tengo la plata con que hacerlo, porque no tengo el recurso. Entonces yo creo que este podría ser uno de nuestros primeros tips, es el amor propio está muy relacionado con tus recursos, y ojo que no tiene que ver con el dinero. Los recursos emocionales, los recursos de tu círculo cercano, de tu trabajo, de económicos también, pero no son únicamente económicos. Hay gente que tiene la plata, pero no tiene las personas que tú tienes alrededor. Solas. O no tiene la salud que tú tienes en este momento. Entonces, lo primero que tú tienes que mirar es, con estos problemas de amor propio, con esto que no me quiero tanto cuando me veo al espejo, que la verdad mi forma de ser es como que no me gusta tanto, o que mis decisiones no son tan chéveres, qué recursos yo tengo desde mi realidad, desde lo que yo soy, desde lo que, contemplando dónde nací, quiénes son mis padres, todo esos son mis recursos con los que yo vine a este mundo, y con eso, ¿qué puedo hacer? Y ese sería como el primer tip. Siéntate y analiza cuáles son tus recursos, esos recursos con los que tú puedes echar mano y empezar tu camino, porque al final es tuyo. Yo puedo tener mis recursos, pero por más que quiera no te los puedo dar. Cada quien tiene sus recursos, y siempre hay que mirar hacia adentro, hacia qué recursos tiene cada uno. De acuerdo, Paulis. Igual creo que, bueno, si iniciamos con los tips, no sé si quieren que los enumeremos, si les parece, como este es nuestro primer capítulo, no podemos interactuar en este momento así, pero nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, o sus mensajitos en TikTok, en Instagram, o en nuestro canal de YouTube, @la7ª transformación. Allí pueden dejarnos qué les parece este tema, cómo han manejado ustedes el amor propio, qué perspectiva tienen de él, si lo han hecho, cuáles han sido los recursos, como lo menciona Paula, que ustedes han tomado en cuenta para poder iniciar en este paso a paso del amor propio.
El primer tip, ya lo dijo Paula, mira tus recursos, no solamente emocionales, no solamente económicos, perdón, sino emocionales, sociales, físicos, bueno, muchas cosas más. Tomar el primer paso, ser consciente, totalmente autoconsciente de que necesitas iniciar. Muchas veces pedir ayuda también hace parte del amor propio. O sea, cuando tú pides y tú dices algo está mal, necesito ayuda, y no solamente, por ejemplo, en terapia psicológica, sino que a veces nos encerramos tanto en nosotros mismos que no somos capaces de ir y pedirle ayuda, no sé, a nuestra amiga, a nuestros amigos, a nuestra familia. Eso también hace parte del amor propio, cuando soy capaz de reconocer que algo me falta y que no me siento bien y que necesito hablarlo con alguien más. Que nos escuchen es algo bueno. Sí, totalmente. El pedir ayuda es de las cosas fundamentales, y muy relacionado con eso creo que sería nuestro tercer tip, y es: revisa tu red de apoyo. La red de apoyo no tiene que ser pues las 50 personas ni 20, no hay un número de personas en la red de apoyo. O sea, no es un número el indicado, porque mucha gente busca eso, cuántas son las personas indicadas. No, tú puedes tener 2 personas en la red de apoyo, pero de muy buena calidad. Y en calidad, ¿a qué nos referimos? Personas que no te juzguen, personas que te sumen. Una persona que critica tu forma de verte, que critica tu forma de hablar, que critica tus proyectos, que critica tus errores, que es una persona supremamente crítica con tu vida, no es una persona que puedas tener tan cercana en tu red de apoyo, porque al final, cuando acudas a esa persona en un momento de debilidad, pues esa persona no va a ayudarte a salir de ahí, sino que va a criticar tu proceso. Entonces, en un momento, en un espacio, siéntate y anota a las personas que están en tu red de apoyo. Piensa que en este preciso momento que estás escuchando esto, estás en el peor momento de tu vida. Es el peor momento de tu vida. Doloroso, horrible. ¿Cuáles serían esas personas a las que tú llamarías a decir, ayúdame? Y no piensen solo en lo económico, porque esto es algo instantáneo del cerebro, pensar a quién le pido plata. No, piensen que están en un momento difícil en el que su corazón o ustedes emocionalmente no están bien, o su cabeza no está bien. ¿A quiénes son esas personas que ustedes dicen, estas son las personas a las que yo llamo? Yo tengo un dicho con una de mis mejores amigas que digo, yo sé que si yo estoy en las puertas del infierno, tú irías a buscarme a las puertas del infierno. Y creo que piensen en esas personas que si ustedes estuvieran en las puertas del infierno mal, ¿a quién podrían llamar y decirle, hey, recógeme que estoy en la puerta del infierno, necesito tu ayuda? Y esas son las personas que tienen que cuidar, cultivar y enriquecer, porque al final son su red, son las personas a las que van a acudir cuando no está algo bien en ustedes, porque eventualmente en algún momento las necesitaremos. Se desprende también nuestro cuarto tip, y es que recuerden que su red de apoyo no tiene que soportar su mal gestionamiento de emociones también. Es importante aprender a gestionar las emociones, y si tú no puedes, si no sabes cómo hacerlo, hoy en día hay cantidad de formas de uno aprender a conocer sus emociones, porque como lo decíamos al inicio, nunca nos enseñaron a hacerlo. Eso es algo que en este momento está al auge. Nunca nos dijeron, mira, estás enojado, puedes hacer esto, te sientes triste, ven, te acompaño de esta manera, gestiónalo así. Entonces, pues existen cursos gratuitos de gestión de emociones, existen podcasts que te ayudan a conocer cada una de estas emociones. No permitas que esas emociones lastimen a tu red de apoyo, porque esa red de apoyo es la que va a estar ahí cuando lo necesites. Y tus emociones no tienen que culpabilizar a los demás. El quinto tip que les daríamos es el dolor. Y esto es nuestro eslogan, es de las cosas que nos representan en este camino, y es que el amor propio y el dolor son íntimos amigos. El dolor es parte de la vida y nos han enseñado que no hay que sentirlo, que es malo, que es trágico, y resulta que en el camino del amor propio lo que conocemos dentro de nosotros no es tan chévere y nos genera dolor,
porque el amor propio no es un camino de rosas, en el que tú un día te levantaste y dijiste, oh, los pájaros cantan, yo me amo. No funciona así. Funciona más cuando te das cuenta de muchas cosas que no funcionan, que no están bien en ti, que duelen eventualmente, porque son muy dolorosas, porque no puedes ni siquiera soltar, ni siquiera sabes cómo. Entonces, en este tip les diríamos que fueran amigos del dolor, porque el dolor tiene el poder de la transformación, tal como lo dice nuestro eslogan. Y el dolor, si lo abrazas, si lo entiendes, si lo gestionas, el dolor no te puede paralizar, igual que el miedo no te puede paralizar. El dolor te tiene que ayudar a entender la situación, entender por qué te sientes mal con tu cuerpo, entender por qué te sientes mal socialmente o en tu relación con tu mamá, con tus hermanos, con tu hijo, con tu pareja, entender por qué no me gusta cómo hablo, entender por qué no me gusta cómo me expreso, o bueno, el conflicto que tengas tú sobre amor propio. Y va a ser doloroso porque eventualmente a nosotros nos gusta que nos echen flores, que nos digan todo lo chévere, pero no nos gusta que nos digan cosas que no son tan chéveres de nosotros, y eso es doloroso y eso es maluco y eso no es tan chévere, y hay que afrontarlo y hay que tomarlo y hacer todo lo que podamos con ese dolor. De acuerdo, porque efectivamente, lo repetimos, el dolor tiene el poder de la transformación. Nunca vas a salir igual después de un momento totalmente doloroso, jamás. Algo vas a aprender, algo que es un poco externo, pero que también te ayuda muchísimo. Es, por lo menos yo lo estoy empezando a implementar y me ha servido, porque ha sido difícil este camino. Yo no soy como tan, ay, me gusta el deporte, me gusta hacer yoga, me gusta, ay no, me da pereza, a mí me gusta dormir. Sí, somos reales, estos somos, pero funciona y creo que es muy importante que nuestra vida tenga movimiento, que esos espacios, aparte de hacer deporte, no sé, sal, corre o dedica 15, 20 minutos en la mañana para hacer una actividad diferente, un estiramiento, algo así. Aparte de eso, en ese instante valoras tu soledad, porque esa soledad que estás compartiendo, haciendo ese deporte, te permite ir pensando qué otro paso vas a dar. Entonces, haz deporte, practica una actividad diferente. Si no quieres hacer deporte, entonces ve y, no sé, te sientas y lees un libro, te vas a un parque, estás contigo un ratico, pero aprender a querernos a nosotros en la soledad también es muy importante, porque no vamos a sentir los golpes tan fuertes cuando no estamos alrededor de las demás personas. Entonces, estar con nosotros mismos y poder hacer otro tipo de actividades, deporte, es muy bueno para cultivar ese amor propio. Y aparte que tiene un sentido totalmente cerebral, ¿no? Cuando hacemos deporte, segregamos un montón de neurotransmisores que eliminan toxinas y que nos ayuda a gestionar muchísimo mejor el dolor emocional. Y por último, que sería nuestro séptimo tip, yo creo que está muy dirigido con el tema espiritual, y aquí queremos ser muy cuidadosos porque espiritualidad no queremos relacionarlo con religión. Esto no es un tema religioso, no es un tema de culto, pero sí espiritual. Y no importa tú en qué creas, no importa a qué tipo de iglesia o a qué tipo de congregación vayas, eso no tiene nada que ver, pero el contacto con lo espiritual, con tu parte espiritual, sea que tú alabes a los árboles, a Dios, católico, cristiano, evangélico, lo que sea, ayuda a que puedas mantener un centro en ti. Hay muchas personas que se alejan de esa parte espiritual y eso genera una desconexión en su vida, genera que se desconecten del aquí y el ahora, porque lo que nos permite lo espiritual es estar más conectados con nuestro aquí y nuestro ahora, y eso al final nos va a generar salud y nos va a generar amor propio, porque en esa espiritualidad vamos a poder transitar mejor en los problemas, se aumenta nuestra confianza, nuestra fe, bueno, todos estos valores que traen la espiritualidad. Entonces no importa tú en qué creas, dedícate tiempo, dedícate momentos espirituales para orar, para meditar, para estar contigo, pero
haz ese trabajo espiritual en el que fortalezcas lo que está dentro de ti y que solo tú lo puedes fortalecer. Nadie más puede hacerlo por ti. Nadie, aunque te ame con todo su corazón, puede fortalecer tu parte espiritual. Eso es un trabajo solo tuyo. Y creo que al final todo el amor propio es un trabajo única y exclusivamente tuyo. Estoy como sin palabras, estoy muy emocionada. Estoy muy contenta de que hayan llegado hasta aquí, de que nos hayan escuchado y de que sepan que esto va a ser un paso a paso. Si en este momento has decidido tomar el camino del amor propio, es el primer paso y está súper bien. Y puede que en algún momento caigas y digas, no lo quiero seguir haciendo, me cansé, esto está muy difícil. Estás en todo tu derecho de caer, pero volver a levantar. No nos podemos quedar ahí. Queremos invitarlos de verdad muy conscientemente a que se conecten con ustedes mismos, a que nos cuenten sus historias, a que nos compartan parte de su vida. Sabemos que las personas tienen diferentes historias y que en esas historias pasan un montón de cosas, que al final no es un camino lineal, que al final la vida tiene circunstancias que a veces nos hace caer y nos hace decir, yo mando todo esto lejos porque no me sirve, porque no me funciona, eso es que uno siente que no sirve para nada. Pero nosotras queremos decirles que siempre vale la pena apostar por ti, porque tú eres la persona más importante. Y yo creo que Nata puede decir un poco más de eso de las que tienen hijos, y es que a veces el hijo se vuelve el ser más importante y tú eres el ser más importante en tu vida. Tu hijo tendrá el momento para pensar en su amor propio y en su camino. Cuando tenemos hijos, como que en serio nos olvidamos de nosotras mismas, pero creo que esto lo podemos dejar en un capítulo dedicado a la maternidad, lo que es el amor propio, lo difícil que es recuperar el amor propio en la maternidad después de ser mamás. Es bien complejo, o por lo menos desde mi experiencia y algunas experiencias que también conozco. Entonces creo que le podemos dedicar un espacio más amplio para ese tema. Pero bueno, en esto primero que debemos dejarles esa sensación de que ustedes son los dueños de su vida, de ustedes depende, está en sus manos. Qué chévere que esté en sus manos, porque al final todo el esfuerzo que cada uno hagamos por cada uno va a ser apreciado por el ser más importante que eres tú, el que está ahí escuchando esto en este momento. Tú eres la persona más importante para ti, y en la medida en la que hagas cosas por ti, por tu bienestar, por tu salud, vas a tener recompensas gigantes para tu vida y te vas a sentir mucho mejor contigo mismo. Entonces, ánimo en ese camino, no te rindas. Estamos todos metidos en este barco de la vida que es tan jodido a veces, pero no te sientas solo, que eso es algo que uno siente muy a menudo, como a mí es el único que me pasa esto. No, a todos nos pasa, a todos. Así que pues nada, esperamos que les haya servido. Gracias por escucharnos y un abrazo para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Espero que les guste mucho. Escríbanos en los comentarios sus sugerencias, sus historias. Estamos muy atentos de todo lo que nos puedan comentar. Muy felices de que puedan apoyar nuestro proyecto y que podamos crecer y poder llegar a más personas.